Buenas tardes, siendo las 13 horas con un minuto del día 21 de mayo de 2022, da inicio a la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Le voy a solicitar a la Secretaria General en funciones, Alma Fabiola Guerrero Rodríguez, verifique el quórum legal e informe sobre el asunto listado para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de análisis un proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Magistrada y magistrado por Ministerio de Ley, someto a su consideración el asunto listado para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica, solicitando a la Secretaria General en funciones informe sobre el resultado de la misma. Le informo, magistrada presidenta, que el asunto listado fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley presentes. Muchas gracias. A continuación, tiene el uso de la voz la magistrada María Dolores López Loza para la cuenta del proyecto de resolución que su ponencia somete a consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, magistrada presidenta. Por favor, maestro Juan Antonio Macías Pérez, coordinador de la ponencia, a mi cargo de cuenta del proyecto que hoy sometemos a consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada y señor magistrado. Me permito dar cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-174/2021 con motivo de la denuncia presentada por la entonces candidata a la presidencia municipal de León, Guanajuato, postulada por el Partido Acción Nacional, en contra del otrora candidato al mismo cargo, postulado por Morena, por presunta difusión de expresiones que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género. En el proyecto se tuvieron por acreditados los hechos que forman parte de la controversia, consistentes en las expresiones efectuadas por el entonces candidato denunciado en dos entrevistas los días 20 y 21 de mayo del 2021, por lo que se procedió al estudio de su contenido y contexto a la luz de los artículos 20 bis y 20 ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 3 bis de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, de lo que resultó no actualizada ninguna de sus hipótesis normativas, por lo que se procedió a realizar un segundo nivel de análisis bajo los parámetros de la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, número 21/2018, de rubro violencia política de género, elementos que la actualizan en el debate político, de los cuales se obtuvo que una vez valoradas las conductas tanto de manera individual como en su apreciación global, no constituyen infracción en atención a lo siguiente. En relación al primer y segundo elemento, se tuvieron por demostrados, pues las expresiones denunciadas se dieron en el marco de los derechos políticos de la denunciante como candidata a un cargo de elección popular por parte de un candidato al mismo cargo postulado por un diverso partido político. No obstante, en lo que respecta al tercero, cuarto y quinto de los elementos, no se configuran, dado que una vez analizadas las expresiones en lo individual y en su conjunto, en el contexto en que se dieron, se constató que no son suficientes por sí mismas para actualizar violencia simbólica, no tuvieron por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres y no se basan en elementos de género, pues no constituyen un patrón estereotipado, mensaje, valor, ícono o símbolo con carga de género que transmite y reproduzca por sí solo dominación, desigualdad o discriminación en las relaciones sociales entre hombres y mujeres. Por tanto, no existe elemento objetivo que demuestre que la finalidad de las expresiones analizadas hubiese sido descalificar o menoscabar la imagen pública de la denunciante por ser una mujer en ejercicio de su actividad política o de las mujeres en general, que sus derechos político-electorales hubiesen sido disminuidos o dejados sin efecto a consecuencia de las expresiones en materia de la queja, o que no haya podido realizar alguna de las funciones inherentes a su candidatura, máxime si obtuvo el triunfo en la elección. De igual forma, no se constató que las expresiones analizadas tuvieran un impacto diferenciado hacia las mujeres, ni por su objeto ni por su resultado, pues tienen un uso indistinto para referirse tanto a hombres como a mujeres y por sí mismas no ponen en duda la capacidad de las mujeres para gobernar, ni existe una simetría de poder entre las partes que implique una afectación desigual en el ejercicio de su función política como candidata.
De ahí que se concluyó que las expresiones denunciadas, si bien pueden ser desagradables, molestas, perturbadoras o ríspidas, fueron realizadas dentro de los límites de la libertad de expresión entre dos figuras públicas contendientes a un cargo de elección popular, respecto de las cuales no existe ningún tipo de subordinación, aunado a que la polémica se relaciona con temas de interés público, por lo que debe estimarse que la protección del derecho a la intimidad disminuye frente a personas que desean competir por un cargo público al estar sujetas a la crítica y opinión pública, y en tal sentido debe existir una mayor tolerancia incluso frente a manifestaciones chocantes u ofensivas, particularmente cuando se trata de opiniones, juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en el debate político en el marco de las campañas electorales sobre temas de interés de la ciudadanía. Considerar lo contrario significaría que las candidatas cuentan con un papel secundario y se les podría subestimar colocándola en una situación de victimización, negándole a priori su capacidad y autonomía para debatir y responder abierta y directamente a los señalamientos en el marco de una contienda electoral en la que se suele emplear un lenguaje fuerte, vehemente y cáustico tutelado por la libertad de expresión. Además, como medio de comprobación, se procedió a utilizar el método llamado regla de la inversión, que consiste en cambiar el sexo de la denunciante por un hombre a fin de evidenciar si las expresiones en materia de la queja utilizaron estereotipos de género, de cuyo resultado se advierte que no cambió el sentido de las expresiones denunciadas, es decir, que por el simple hecho de dirigirse a un hombre, el contexto de la comunicación sea diferente en beneficio del sexo masculino o más perjudicial si se dirigen a una mujer, pues se trató de un discurso cuyo lenguaje se considera neutral. Por tanto, en el proyecto se razona que las expresiones realizadas por el denunciado se encuentran inmersas en el debate democrático y la libre circulación de ideas e información, mismas que tuvieron como finalidad cuestionar diversos aspectos atinentes a la denunciante en su calidad de candidata y no por su condición de mujer, por lo que al no acreditarse la totalidad de los elementos constitutivos de la infracción, se desestimaron las conductas atribuidas de manera directa al ciudadano denunciado, así como al partido Morena por culpa invigilando. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada y señor magistrado. Muchas gracias. Está a su consideración el proyecto de la cuenta. Si no hay intervenciones, le voy a solicitar a la secretaria general en funciones que proceda con la votación del proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada Yari Zapata López. Con el proyecto. Magistrada María Dolores López Loza. Con el proyecto. Magistrado por Ministerio de Ley Alejandro Javier Martínez Mejía. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley presente. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador, TEG-PES-174/2021 se resuelve. Primero, se declara la inexistencia de la infracción atribuida a Francisco Ricardo Sheffield Padilla por la presunta realización de actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, en términos de lo expuesto en la presente resolución. Segundo, se ordena a la Secretaría General remita copia certificada de la resolución a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción, en el expediente SM-JDC-56/2022. Magistrada y magistrado por Ministerio de Ley, al haberse agotado el análisis y resolución del asunto listado para esta sesión pública, y siendo las 13:10 del día 21 de mayo de 2022, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.